Y damos a esta hora la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Ruth Arregui, superintendenta de bancos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz, a los televidentes también, a todos quienes nos siguen por las radios también. Buenos días. Bueno, queremos en esta entrevista conocer un poco cómo va a proyectar la gestión que usted va a realizar al frente de la superintendencia de bancos durante los próximos 5 años, pero antes de eso quisiera preguntarle por qué fue necesario en su discurso durante su posesión en la Asamblea dejar claro que usted es técnica y no política. Bueno, básicamente era en el sentido de que yo vengo de una trayectoria más bien de orden técnico. He estado al frente de la superintendencia hace algunos años cuando se hizo un procedimiento y un proceso de supervisión que tiene que ver con llevarle hacia mejores prácticas. Realmente en otros países hemos estado haciendo procesos de supervisión de la misma manera y esto nos ha dado una competencia, un conocimiento, alguna experticia que es de carácter más bien técnico que político, nada más por matizar eso. Bueno, y una vez ya despejada esa inquietud, entremos en materia sobre lo que usted realizará al frente de la superintendencia de bancos. Usted decía que una de las primeras cosas que haría es revisar lo que se hizo durante la gestión anterior. ¿Eso de aquí lo hace para tener un punto de partida como un antecedente o más bien porque le preocupa lo que se hizo o no durante el periodo que le antecede? Claro, bueno, usted conoce y todos nosotros conocemos que en un momento de transición lo que se necesita básicamente es tener un diagnóstico, tener conocimiento de cuáles son los procesos, dónde están los temas críticos, importantes, cuáles son aquellos, además, en supervisión, las supervisiones tienen una planificación que es un poquito extensa, digamos, porque son procesos en los cuales se entran alrededor de 2, 3 meses en cada una de las instituciones. Entonces es necesario saber, de acuerdo a esa planificación, cómo ha avanzado la supervisión dentro de las instituciones. Esto no es de ahora, siempre ha sido una planificación estratégica la que se hace y una planificación anual, que es una planificación operativa anual. Entonces, para poder tomar ideas y poder mirar, ¿no es cierto?, qué se puede apoyar, qué se puede aportar, a más de lo que ya determina la ley, que es la vigilancia, la supervisión in situ, extra situ, en donde uno tiene que tomar un conocimiento claro de cuál es la situación de las entidades, tanto financiera, económica, como los niveles de gobernanza. Entonces, es necesario tener todo este ámbito de conocimiento para poder entonces hacer alguna incorporación que le permita también a la superintendencia mejorar, ir hacia mejores prácticas, incorporar conceptos y conocimientos que en otros países se los hace. Yo le puedo contar que, por ejemplo, en materia de supervisión hay algunos países que tienen más avanzados niveles de entrenamiento y de herramientas que se utilizan para poder mirar a las instituciones financieras. El caso, por ejemplo, de México, el caso, por ejemplo, de Colombia, y el más reciente de todos ellos es Chile. Entonces, queremos nosotros emular, traer algo de este marco de aplicación que hacen en Chile para mejorar también la supervisión en Ecuador. Quisiera que usted nos cuente en qué ejes va a estar basada su gestión. Sí, bueno, gajes del oficio, así pasa en la televisión. Sí. Pero ningún problema. Yo le comentaba que realmente nosotros tenemos en este momento algunos ejemplos que podríamos emular de otros países que han mejorado los procedimientos de supervisión. Le decía que un importante ejemplo lo tiene México, lo tiene Colombia. Hoy por hoy, hace no más de un mes, Chile acaba de hacer una revisión exhaustiva, intensiva, de cómo se hace estos procesos de supervisión, incorporando mejores prácticas que tiene que ver con la supervisión por riesgos, que tiene que ver con evaluar de mejor manera la gobernanza de las instituciones, que es el gobierno corporativo. Y por supuesto, usted sabe, nosotros hemos venido trabajando mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con la incorporación de criterios, parámetros, que tiene que ver con la inclusión financiera, con el uso, el acceso a servicios financieros, a productos financieros por parte de la población, sobre todo de aquella población que ha estado tradicionalmente excluida del sistema. Y lo otro también, hacer mucho énfasis en la educación financiera
porque esto, digamos, es más allá del hecho de entender cómo funciona el sistema financiero, es aprender. Nosotros tenemos unas estadísticas a nivel mundial que las levanta la OCDE a nivel mundial, pero a nivel regional de América Latina los ha hecho la CAF, los ha hecho el BID, y en todas estas estadísticas que han sido levantadas y encuestas que han sido levantadas se demuestra que la población tiene un muy bajo conocimiento y capacidades financieras respecto de la educación financiera. Entonces, en eso realmente hay que trabajar muchísimo. Ahora, precisamente, usted ha mencionado la experiencia, ¿no?, que se vive en otros países, y cada sistema financiero tiene sus particularidades, aunque tengan similitudes. ¿Esas prácticas podrían entonces sí emularse acá en el país en torno a los temas que usted ya nos ha mencionado, sobre todo en esto que es prácticamente nulo, la educación financiera? Claro, bueno, la educación financiera en el concepto de cómo debería hacerse requiere, y nosotros lo hemos comentado muchas veces, yo lo he hecho en distintos foros, requiere que podamos hacer una política pública y transversalizar todo el tema que tiene que ver con la educación financiera, porque por ejemplo, en la OCDE ya está incorporado dentro del aprendizaje de los chiquitos desde la escuela, y paralelamente a las instituciones financieras, como nosotros también lo hemos hecho, se han requerido programas de educación financiera. Pero es importante qué contenido tienen esos programas, de manera que eleven el conocimiento, el aprendizaje de las personas en materia de estas competencias que se necesitan en finanzas. Entonces, decía, sobre todo en los países europeos y miembros de la OCDE, ya se lo hace a nivel de las escuelas. El problema es que esto tiene una brecha generacional, porque usted entenderá que hasta que los chiquitos se gradúen, ¿no es cierto?, y ya puedan ser competentes para tomar decisiones que sean informadas, que sean decisiones pensadas respecto de sus finanzas personales, para emprendimientos, para microempresarios. Entonces tenemos todavía una generación a la cual tenemos que llegar de alguna manera. Pero el llegar de alguna manera no significa solamente hacerlo a través de talleres. Hay que hacer realmente un contenido, darle la parte académica, el conocimiento a las personas para que puedan usar las herramientas en materia, sobre todo de finanzas, ¿no?, de la banca, de las cooperativas y de las mutualistas, instituciones financieras que las atienden. Ahora, sin duda eso es algo que se necesita acá en el país, pero usted va dentro de su gestión pues a enfrentar algunos retos. Uno de esos sería mejorar el marco legal y regulatorio, dar paso a modificaciones dentro del Código Orgánico Monetario, y es algo que usted no lo puede realizar sola, sino que necesita apoyo. ¿Cómo hará para lograr esta articulación de los entes competentes, en este caso para dar paso a dichas reformas? Bueno, nosotros, me refiero a mí y en general a quienes estamos alrededor del sector financiero, hemos trabajado ya antes juntos. Nosotros pudimos en su momento trabajar en la ley de creación de la red de seguridad financiera, cuando todavía estábamos en asamblea constituyente, y lo hicimos de manera no solo articulada, sino muy coordinada y muy entendida por parte y con mucha sensibilidad por parte de los asambleístas. Se pudo sacar la ley de red de seguridad financiera, que yo pienso desde mi conocimiento y desde lo que yo puedo asegurar, que esa es una de las mejores leyes que fueron creadas dentro del ámbito financiero, porque esa activaba a la red de seguridad financiera, que es algo, un elemento importantísimo para precautelar por la estabilidad financiera. Y la estabilidad financiera en el fondo es una competencia que tiene la Superintendencia de Bancos, en principio, porque es la que regula al sector bancario, pero además es una corresponsabilidad con aquellas otras entidades o superintendencias como la de la Economía Popular y Solidaria, que también regula un sector financiero, y también el Banco Central, que es el operador del sistema de pagos, el manejador de la liquidez del país. Entonces, en ese sentido, ha habido y hubo una articulación que esperamos ahora retomarla para poder mejorar este marco legal y regulatorio. Tenemos el apoyo de las autoridades en materia económica financiera,
el apoyo de los ministros, el apoyo también de la Junta de Política de Regulación. Entonces, eso nos facilita el camino desde el punto de vista de las autoridades. Desde el punto de vista de, si es marco legal, tenemos que pasar por la Asamblea. En la Asamblea hemos tenido una buena acogida. El día de la posesión, ustedes fueron testigos de que estuvieron muy afables, muy apoyadores a este inicio de gestión, en general los señores asambleístas. Entonces, creo que esto nos va a permitir y nos va a ayudar. Finalmente, todo esto que se hace en mejoras del marco regulatorio o en mejoras de los procesos de supervisión, también tenemos que entender que redunda en beneficio de la población, de la ciudadanía, porque cuando uno hace este tipo de ajustes, los ajustes siempre tienen que tender a beneficiar a la gran mayoría de la población. Entonces, creería yo que también desde la sociedad civil vamos a tener un apoyo, vamos a tener un respaldo de los grupos, al menos que representan a la sociedad civil, de distintas ONGs que están trabajando con la ciudadanía, y que ellos nos pueden dar este espaldarazo, este respaldo que vamos a necesitar. Ahora, pero ¿hacia dónde deben apuntar esas reformas que hoy por hoy se necesitan, como usted decía, por ejemplo, para mejorar la supervisión bancaria? ¿Hacia dónde usted ya encaminaría ese proyecto? Bueno, yo le había mencionado, uno tiene que ver con la inclusión financiera. Hay que ajustar el marco legal hacia la inclusión financiera. El otro tiene que ver con educación financiera, y la política pública significa además mejorar el marco legal. Otras cosas tienen que ver con el ejercer de manera real la autonomía que tienen las superintendencias para poder hacer supervisión bancaria. Otras hoy cosas no se ejerce, perdón que le interrumpa, Ruth, hasta hoy no se ha ejercido esa autonomía real en esta institución. No, realmente yo pienso que ha habido... tiene la autonomía, legalmente tiene la autonomía, pero el ejercicio de la autonomía requiere también de marcos regulatorios, no solamente legales. Entonces no ha sido posible. Hoy en día es difícil tratar de obtener mejores funcionarios, más preparados funcionarios, porque estamos inmersos dentro de lo que es, por ejemplo, la nómina o lo que es la ley de la LOSCA, y estamos inmersos dentro de ciertas rigideces que tiene el marco, sobre todo laboral. Entonces, al estar inmersos dentro de esto, no es posible que esa autonomía que, entre comillas, tiene la Superintendencia de Bancos le permita hacer un plan de carrera institucional a los funcionarios. Es muy distinto trabajar en un ministerio que trabajar en una entidad de control y supervisión como es la Superintendencia. Y esto tiene que pasar por ese tipo de revisiones con las otras autoridades que son competentes para este efecto. Entonces, básicamente eso es ahí. Lo otro que tenemos que revisar mucho es el tema de la eficiencia y la innovación que requiere también el sistema financiero para poder ser entonces más eficiente, y al ser más eficiente poder mejorar los niveles de costos, y esto quiere decir también mejorar los niveles de precios de los productos y servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Este proceso de reinstitucionalización, que es prácticamente en cómo se podría resumir esta propuesta de su eje de trabajo, ¿será algo que se pueda ir palpando paulatinamente, que se logrará en el corto plazo? ¿Cómo lo proyecta usted? Sí, yo me he propuesto, y de hecho al equipo de trabajo que está ingresando conmigo, que son también personas de orden técnico, porque para poder mejorar rápidamente usted necesita ciertas capacidades y competencias que puedan diseñar programas que podamos obtener resultados medibles, reales, porque el problema también es que a veces los programas o los planes que se hacen son tan pensados en llegar a la luna que no son reales, que no son posibles de hacer, y después usted mira y dice no hemos cumplido. Pero he tratado de que este grupo de trabajo también se focalice y podamos en máximo un año y medio tener ya idea de cómo la superintendencia ha podido mejorar, avanzar en sus niveles de eficiencia. Vamos a hacer un entrenamiento
importante con los grupos de supervisores que están en la superintendencia para precisamente mejorar las capacidades de esos supervisores. No hay que olvidarse que la supervisión bancaria es muy técnica. Es decir, no es algo que uno sale de la universidad con el título de economista o con el título de abogado y entonces ya puede entrar a la superintendencia y ejercerlo. No es así. Cuando uno obviamente tiene un título universitario, le da ciertas competencias, pero eso lo que le hace es simplemente darle unos niveles de conocimiento que le sirven para hacer una carrera institucional dentro de un organismo de supervisión. Entonces queremos mejorar esas capacidades, desarrollar el juicio experto dentro de los supervisores, y esto requiere entrenamiento. Y este entrenamiento lo vamos a tratar de hacer con la ayuda de algunos de los multilaterales. Por lo pronto hay mucha apertura por parte del Banco Mundial, por parte del BID, de la CAF. Entonces, con algunos de ellos vamos a poder hacer este entrenamiento trayendo expertos, además, como les decía, que puede ser de Colombia, que puede ser de Chile, que han acabado recién de hacer un proceso importante de revisión de su marco de supervisión. Ahora, con lo que le escucho me nos lleva a pensar y a leer entre líneas que dentro de la institución también se va a realizar quizás un proceso de depuración para así poder evaluar que hayan los mejores perfiles que puedan ir trabajando en las metas que usted se ha propuesto en el corto, mediano y largo plazo. La superintendencia tiene funcionarios de carrera, eso también hay que entenderlo, no es... la gente que trabaja ahí es gente que está formada. Lo que pasa es que en estos tiempos hay mucha gente que ha ingresado y que no necesariamente está o ha recibido este tipo de entrenamiento y de capacitación. Antes, la superintendencia enviaba a sus funcionarios a entrenarse en otros países bajo procedimientos que tienen que ver con el ASBA, que es la Asociación de Supervisores Bancarios, pero últimamente por las limitaciones en presupuesto y las limitaciones también, creo yo, en mirar realmente cómo formar a los supervisores, no se ha hecho. Entonces lo que se necesita es ponerles, digamos, por usar una forma de decir, ponerles al día respecto de estas mejores prácticas, y para eso sirve ese entrenamiento. Son lo que se conoce en el mundo como supervisiones asistidas, es decir, que vayan los expertos con los menos expertos y al hacer la supervisión puedan aprender los que menos conocen o menos saben o menos entrenados están. Ahora, si bien es cierto, pues una de las mayores responsabilidades que tiene el superintendente de bancos es velar por esa eficiencia e innovación del sistema financiero, por ver ese marco regulatorio que sea lo más idóneo para el sistema como tal en nuestro país. También es cierto que entre sus obligaciones está defender los derechos y generar la confianza también de los ciudadanos. Y en ese sentido, ¿cuál será ahí la estrategia a aplicar para incluso lograr que ese ciudadano sienta mucho más cercano al sistema y se vincule y lo entienda incluso mucho más? Bueno, yo había mencionado ya antes en la primera entrevista, que fue de manera general, la Superintendencia de Bancos tiene una ventanilla de atención a usuarios de servicios financieros. A través de esa ventanilla se ventilan una serie de quejas y reclamos que tiene la ciudadanía, que puede perfectamente canalizarlos a través de la superintendencia. Pero no se olvide usted que mientras mejor sea la supervisión de las instituciones, por eso es importante tener un contingente humano absolutamente capacitado y técnico, porque mientras mejor sea la supervisión, usted va a tener menos problemas entonces con la ciudadanía. Esto es importante de conocer, de entender, porque parece ser que entonces todo se resume a que las instituciones hagan las cosas, digamos, de manera como lo están haciendo, y que la superintendencia no tiene ningún rol y que por tanto los ciudadanos siempre se van a ver, no sé, a veces son percepciones, ¿no? No solamente es que son perjudicados, sino a veces tendemos las personas a quejarnos, no siempre con fundamento. En el caso, por ejemplo, de los cobros de este reciente episodio, de los cobros indebidos, ahí aplica no solamente el marco regulatorio de la superintendencia, aplica también la ley de comercio electrónico. Entonces son matices que desgraciadamente la ciudadanía tampoco los conoce,
Quizá por eso es tan importante tener educación financiera. Y por otro lado, tampoco se los ha explicado de manera clara. No ha habido quien clarifique qué es lo que en realidad pasó en ese momento. Entonces, siempre va a haber, primero, de parte de las instituciones controladas, de acuerdo a la ley, existe un defensor para los clientes de esas instituciones, para los cuentavientes o para los socios de las cooperativas. Dentro de cada institución existe esa instancia, existe hacia quién usted puede ir a reclamar. Y si la entidad, la institución, llámese esta banco, llámese cualquiera de estas instituciones, cooperativa, mutualista, si esa institución no ha logrado solucionar su queja o solucionar su reclamo, entonces vienen hacia la Superintendencia de Bancos. Estamos tratando de mejorar también la forma de cómo se procesan los datos dentro de la Superintendencia de Bancos, y esto tiene que ver con lo que usted decía, la reinstitucionalización, porque en la superintendencia llega la información de la banca, por supuesto, los estados financieros, las estructuras, etcétera, ¿no es cierto?, para poderles evaluar su condición y sus riesgos, pero también llega toda esta estadística de quejas y de reclamos, y eso ayuda a que la superintendencia pueda tipificarlos y, de acuerdo a esa tipificación, también generar marcos normativos en donde hace recomendaciones o, por último, exigencias hacia las instituciones financieras respecto de un caso en particular en que la ciudadanía se vea o perjudicada, o a veces son trámites engorrosos que no permiten a la ciudadanía tener un mejor servicio por parte de la banca. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, contándonos hacia dónde va a ir encaminada su gestión al frente de la Superintendencia de Bancos. Gracias, Liz. Muchas gracias a usted, que tenga un buen día.